Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. ¿Por qué? ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! Ayúdennos a tuitear. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta, válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Bueno, y tal y como les anunciamos, ya se encuentra con nosotros el señor Mario Arana. Él es integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y nos estará hablando sobre el proceso de negociación que actualmente sostiene el gobierno. La hoja de ruta establece que tentativamente el diálogo estaría finalizando este próximo 28 de marzo. Pocos días quedan ya prácticamente. ¿Qué es lo que se ha avanzado según su análisis y su presencia en el diálogo? Bueno, en primer lugar, después de 200, casi 80 días de no diálogo, se abrió esta oportunidad de que las partes se sentaran, en este caso la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el gobierno, ¿verdad? Entonces, eso ha permitido que, por ejemplo, se diera una serie de liberación de presos, que más o menos anda como alrededor de 150, pero sobre todo el compromiso por parte del gobierno de la liberación de todos los presos políticos en un plazo no mayor de 90 días, ¿verdad? Entonces yo diría que eso es producto de la presión, de la resistencia cívica de la gente por un lado, de la presión internacional y del hecho de que logramos que nuevamente pues, se pudiese producir este diálogo, y aunque nosotros no negociamos derechos humanos, y no fue algo que negociamos realmente, es decir, producto en parte por la posición de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para participar en Nicaragua, ellos le pidieron y le aclararon al gobierno que tenía que haber un plazo claro y un compromiso de liberación de los presos políticos. Y eso es algo que también se logró. Entonces, se han logrado además establecer pues, las reglas del juego bajo las cuales se va a conducir el diálogo. ¿Cómo van a ser tomadas las decisiones? De consenso. Ambas partes tendrán que estar de acuerdo, por ejemplo. Es decir, se habló de cómo vamos a decidir el tema de las garantías, ¿verdad? Que es algo sumamente importante. Y se habló pues de los testigos y acompañantes que pueden y juegan un rol de mediador, como ha sido el caso del final del nuncio apostólico, ¿verdad? Representante pues del Vaticano y de la misma OEA, de la Organización de Estados Americanos. A estas alturas, después de los pasos que se dieron en donde se da el compromiso de la liberación de presos, la OEA ya pasó del estatus de evaluador a un estatus de testigo y acompañante. Es decir, lo cual lo hace también mediador. Y creo pues que además se acordaron pues ya los temas de la negociación, y ayer lo último ya fue que decidimos el orden en que vamos a abordar los temas, ¿verdad? Vamos a comenzar
con garantías ciudadanas, o sea, todo lo que tiene que ver con libertades públicas, pues, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad de movilización, todos los temas asociados a ese punto. Don Mario, respecto a la liberación de los presos políticos, ¿ustedes consideran conveniente el plazo que dio el gobierno de darse efectiva esta liberación de 90 días, o sea, 3 meses? Mira, nuestra postura es que los presos se liberaran ya, ¿verdad? Pero vale la pena decir, se hizo de una manera bastante desordenada los que se liberaron, porque algunos tenían acusaciones y fueron enviados a casas por cárcel, pero habían otros que simplemente estaban detenidos, que ni siquiera había un proceso contra ellos y se les da casa por cárcel. Entonces, esto se tiene que hacer de una forma ordenada, y cuando se habla ahí específicamente del ordenamiento jurídico, se refiere a eso. El hecho de que en las listas nosotros lo que hemos tenido que hacer es catalogar a cada quien de acuerdo a cuál es su estado legal, ¿verdad? Entonces ahí hay acusados, ahí hay gente que simplemente solo está detenida, ahí hay gente con orden de captura, como decíamos, que a lo mejor hasta exiliados podría estar. Entonces todo eso se tiene que separar, porque en principio, desde el punto de vista legal, diferentes caminos son los que logran lo que es su liberación, sobre todo, y el tema de la garantía que todos tienen que tener. ¿Qué va a pasar con esos procesos que se les han imputado a los detenidos? Bueno, en realidad nosotros hemos planteado que lo que debe haber es nulidad. O sea, es decir, ellos deben de quedar totalmente libres y con todas sus garantías restablecidas, ¿verdad? ¿El gobierno qué les ha dicho? ¿Qué va a pasar eso? Pues es lo que esperamos. Es decir, efectivamente, lo que tiene que pasar es que cualquiera de estos presos queda totalmente limpio, ¿verdad?, de toda responsabilidad. Es decir, no quiere decir pues de que va a haber tampoco impunidad. Es decir, ese es un tema que se verá en la en la sesión sobre justicia. En justicia hemos acordado que vamos a ver el tema de verdad, la Comisión de la Verdad, justicia, para los que tengan que enfrentar pues a acusaciones, pero con todas las de ley, ¿verdad? Y buscaremos la manera en cómo eso tenga la credibilidad que se necesita. Después ver el tema de reparación, que las familias que han sufrido, del lado que sea, pues tengan reparación como corresponde, pues, ¿verdad?, de acuerdo a los estándares internacionales que se conocen sobre estos temas. Y también no repetición, y aclarar lo que es no repetición. No repetición tiene que ver con que se desmonte todo el aparataje de represión de paramilitares, inclusive que estuvieron aparentemente involucrados en estos hechos. Entonces, hemos hablado del concepto de justicia transicional. Y justicia transicional, pues, es una experiencia que por ejemplo, utilizó Colombia o ha utilizado Colombia para lidiar con los problemas particulares que ellos enfrentaron, u otros países como África del Sur, en fin. Entonces la idea es hacer recursos de estos instrumentos que existen a nivel internacional para que nosotros no sea como en el pasado, digamos, que tapamos todo y nunca nos dimos cuenta o quisimos enfrentar lo que ocurrió. Nosotros aquí tenemos que enfrentar lo que ocurrió, es decir, tiene que haber una comisión de la verdad que nos permita sobre eso asegurar que en el futuro esto no se vuelve a repetir, porque aprendemos lo que hay que aprender. Eso lo consideramos que es sumamente pues, relevante e importante. Cuando habla el tema de impunidad, ¿será que no habrá impunidad entre ambas partes? Bueno, efectivamente, o sea, hay que aceptar de que no puede haber impunidad. Lo que normalmente la justicia transicional hace es de que no significa necesariamente que va a terminar guardando una condena como típicamente, pues, ¿verdad?, podría ser el caso. En ese caso se buscan otro tipo de sanciones. Puede ser pedir perdón, ¿verdad? Puede ser algún tipo de reparación a la familia, puede ser servicio social. O sea, son cosas que significan pasar a través de un proceso en donde realmente hay una pena, inclusive hay un perdón que se pide y finalmente pues lo que se decida, ¿verdad? Pero permite en cierta forma cerrar el capítulo, comenzar de nuevo, pero a la misma vez aprender de lo que nos ocurrió para que no vuelva a ocurrir. ¿Se va a permitir en estas negociaciones el perdón
¿Por parte de quién dirigió los ataques contra los manifestantes? Mira, no hemos llegado ahí, para serte franco. Es decir, este es un tema de que no sabemos cómo lo entiende la contraparte. Es decir, nosotros pues hemos tratado de estudiarlo, traté de explicarlo de una manera muy sencilla, ¿verdad? Pero no hemos llegado ahí. Eso se tendrá que ver fundamentalmente en la mesa de negociación. ¿Ustedes esperan que la Corte Internacional Penal se encargue de este tema? Pero debo de decir, o sea, el gobierno aceptó todos estos conceptos, ¿verdad? O sea, nosotros aceptamos los de ellos. Ellos pues hablaban de justicia y reparación, nosotros aceptamos, pedimos que se incluyera la Comisión de la Verdad y la no repetición, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos incidir sobre las cortes internacionales, pues, verdaderamente, o sea, eso ya rebasa al país y rebasa esa mesa de negociación. Pero se ha estado hablando que se está creando un calendario para hacer una lista de las personas que serían liberadas si el gobierno muestra esa voluntad de liberar a los al menos 647 según la CIDH y según también ustedes contabilizan hasta el momento. ¿Estaría incluido ahí Lucía Pineda Ubao? Por supuesto. Miguel Mora. Por supuesto, por supuesto. Edwin Carcacha. Por supuesto. Y debo decir particularmente, Miguel, Lucía trabajan en un medio que es socio de AmCham, aunque yo no estoy representando a AmCham solamente, sino que estoy tratando de representar los intereses de todos los nicaragüenses. Obviamente me ha dado mucha pena, pues, es decir, que Lucía y Miguel estén en la situación que han tenido que estar, pero obviamente todos los presos políticos deberán ser liberados, ¿verdad? Incluido Medardo Mairena, ¿verdad? Que ya le condenaron con más de 200 años de prisión, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar si el gobierno incumple? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, bien importante en el acuerdo, y por eso hasta nos tomó el tiempo que nos tomó llegar a donde estamos, ¿verdad? Porque para nosotros era sumamente importante que quedara bien claro cómo iba a funcionar el tema de la garantía. Y en las garantías, en realidad, bueno, luego que acordamos los temas, quedan los garantes. Los garantes tienen que asegurarse de que haya cumplimiento. Y obviamente, si no cumplí, pues sabemos que no solamente el país va a seguir en las mismas, ¿verdad? Porque el país va a saber si está cumpliendo o no está cumpliendo, si hay voluntad o no hay voluntad, si este fue un acuerdo realmente que le sirve al país o no le sirve, ¿verdad? Pero también van a estar los garantes internacionales y harán sus reportes, ¿verdad?, al respecto. Y sabemos que en este país existen también sanciones internacionales. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es de que no solamente lleguemos a un acuerdo, sino que nos aseguremos que el acuerdo es organizado de tal forma que se garantiza el cumplimiento de lo acordado y que hay garantes de que eso se cumpla. Y si obviamente no se cumple, pues habrán consecuencias. ¿Qué consecuencias? Probablemente las consecuencias de pues las sanciones, ¿verdad? Que ahí nos comprometemos a hacer un llamado, digamos, al tema de las sanciones. No quiere decir que las sanciones que ya se dieron o las sanciones que pudieran darse entre aquí hasta que terminemos y lleguemos a ese momento, perdón. Pero obviamente si el país no está cumpliendo, ese es un gran riesgo con el que el país queda, digamos, de que las sanciones pues se implementen. Las queremos evitar, sobre todo las que van a afectar a los sectores más pobres, que tienen que ver con el flujo de recursos hacia el país, definitivamente, ¿no? Pero como decimos, los garantes principales, en algún momento la Iglesia dijo, es el pueblo, porque nosotros todos sabremos si hay buena voluntad y si hay cumplimiento, y eso también se sabrá por los garantes propiamente. Por ejemplo, la Cruz Roja se convierte en un garante, tendrá que dar un informe de cómo quedó todo el tema de los presos políticos. La Organización de Estados Americanos en el tema electoral definitivamente será un garante. Y a ellos le hemos pedido también que valoren el proceso. Es decir, ahora la OEA está en una función de testigo y acompañante, pero también está evaluando el proceso. Y si tenemos un buen proceso al final, nosotros les solicitaremos que sean garantes también de todo lo acordado. Ellos tomarán una decisión,
Pero nosotros vamos detrás de eso, pues que ellos también sean garantes de todo lo acordado. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a hacer la Cruz Roja Internacional al momento que se liberen los presos políticos? Bueno, obviamente van a tener que pensar en acciones humanitarias, esperaríamos, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de hacerlo, digamos, como de alianza a los presos políticos. Normalmente cuando salen se les hace un examen médico, ¿verdad?, para ver su estado de salud. En algunos casos también se les trata de apoyar con ayuda psicológica. O sea, no es fácil lo que han pasado muchos de ellos. Inclusive algunos de ellos han estado bajo condiciones que no son condiciones que cumplen con los estándares que Naciones Unidas, por ejemplo, establece. Y por eso nosotros somos enfáticos en el acuerdo de que eso quedara, pues, porque mientras estén ahí, pedimos inclusive que pasen al régimen común, que en vez de estar en celdas de seguridad, máxima seguridad, que son muy difíciles, muy complicadas, es decir, porque no tienen ventilación prácticamente, iluminación, etcétera, no hay condiciones, el tamaño, etcétera, están aislados, todo eso también se corrija, mientras los que quedan ahí están ahí, pero luego la Cruz Roja tiene que sacar a todos. Ese es lo que tienen que hacer, y ayudar también a que los que salgan también bueno, no solo salgan totalmente limpios, sino darles algún apoyo humanitario, ¿verdad? Es decir, para que veamos por su salud y sus condiciones, pues. Se habló dentro de ese proceso, ¿qué garantías van a tener los presos políticos una vez que salgan? ¿Va a haber algún tipo de seguridad a ellos? O sea, bueno, en estas cosas se trabajan con protocolos de seguridad que complementan, pues, ¿verdad?, todo el andamiaje del conjunto de cosas que tienen que estar en su lugar, y por eso es que este es un proceso. Algunos dicen libérenlos ya, ¿verdad? Pero liberar ya sin garantías tampoco pues es liberarlos, ¿verdad? En realidad, en estricto sentido, y que no me malinterpreten, ¿verdad?, porque sí estaríamos a favor de que todo el mundo lo mandaran a su casa verdaderamente ya, y luego nos encargamos de hacer toda la parte jurídica legal, ¿verdad? Bueno, pero al final de este proceso lo que tiene que quedar es que las personas quedan totalmente libres y que no van a ser perseguidas o nuevamente pues acusadas, es decir, sino que quedan en plena libertad. Muchas gracias, don Mario. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso estaremos abordando más a fondo sobre este proceso de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la presencia de la Organización de Estados Americanos, el Nuncio Apostólico, ahora que se incorpora también la Cruz Roja Internacional y, por supuesto, las negociaciones con los representantes del gobierno. Ya regresamos. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Si no se es libre para aprender, Nicaragua no es libre. Si no se es libre para cantar, Nicaragua no es libre. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Si las familias están separadas, Nicaragua no es libre. Si no se puede amar y protestar, Nicaragua no es libre. Si no se puede contar lo que pasa, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta.
válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas. Gracias por estar en sintonía del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Tal y como les dije antes del corte comercial, seguimos abordando el tema de las negociaciones que se están presentando en el proceso de diálogo nacional. Y es que este proceso que se volvió a reanudar ha tenido muchas críticas. Realmente se está amarrando una catamal, como ha mencionado Monseñor Abelardo Mata, y otros sectores desconfían que si realmente los acuerdos que se están logrando pueden cumplirse por parte del gobierno. Muchos aseguran que podría ser un oxígeno que le está dando la alianza al gobierno. Mira, hay razones para en este país dudar y tener desconfianza. En el pasado no hemos sido bien tratados, ¿verdad? O sea, yo aspiro a que haya un cambio en el país y que hagamos política, si se quiere, inclusive de una manera diferente, ¿verdad? Que realmente vayamos transformándonos y transformando el país. Y en esa mesa estamos apelando inclusive pues al otro lado, que ellos sean parte de esto, que ellos sean parte de esto. Se han dicho cosas duras en algunos momentos. Tratamos de no meternos a los temas álgidos, porque fácilmente se pueden salir las cosas de control. Hay que mantenerse enfocado en lo que se está pudiendo acordar. Hay dos partes. Aquí no es como que un lado venció al otro. Es decir, aquí ni ellos se pueden deshacer de toda esta población que decidió resistir y decidió que quiere un cambio en este país, ¿verdad? Es decir, pero ellos también tienen sus simpatizantes. Ellos también tienen temores del otro lado. Y realmente tenemos que tomar todo eso en cuenta. Porque este acuerdo, verdaderamente, para que sea sostenible, tiene que ser un acuerdo que sea incluyente. Si no, realmente sembrar la semilla de lo que siempre se ha sembrado aquí, que termina siendo excluyente. Y entonces los excluidos eventualmente se levantan contra aquel que se apropia del poder. Es decir, se apropia del poder sin tener el respaldo mayoritario, al final de cuentas. Entonces, realmente de lo que se trata es de ver si sentamos la base de algo diferente. Y algo diferente tiene que ser relativamente balanceado, ¿verdad? No puede ser que el uno se imponga sobre el otro, probablemente, ni viceversa, pues, ¿verdad? Hay que buscar qué es lo que se puede lograr en materia de un acuerdo que no va a dejar a todo el mundo satisfecho, pero que espero yo que no sea una catamal, porque yo sí escucho las palabras del obispo Mata y sé de lo que está hablando. Y realmente los que estamos ahí estamos tratando de que no sea una catamal. Y aquí no hay negociaciones por debajo de la mesa. En realidad no hay alguien, o por otro lado, que está poniéndose de acuerdo, ¿verdad? En esa mesa es que estamos tratando de encontrar el camino, ¿verdad? Es difícil creerlo, pues, pero estamos en esa situación. Y estamos tratando de informar en el marco de lo que se puede, ¿verdad? Porque se informa sobre lo acordado. Aquí yo me estoy tomando la libertad de hablar de algunas cosas acordadas, pero también de hablar del punto de vista de la alianza para que la población pues lo conozca, ¿verdad? Y hemos llegado a la conclusión de que eso sí lo debemos y lo podemos hacer, ¿verdad? Es decir, y que es necesario hacerlo, porque sí hay que comunicarse con la población y hay que tener este tipo de intercambio. Y yo sé que hay muchas dudas y muchas críticas, y, o sea, ayer me pasé leyendo, pues, no había visto, ¿verdad? Después del el comunicado que habla, pues, de la liberación de los presos políticos, pasé viendo, pues, no sé cuántos comentarios, ¿verdad?, sobre el tema, y todo el mundo me dice, ¿por qué 90 días, pues? Tiene toda la razón, y usted cree que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, simplemente fue el plazo que se dio, pues, en la mesa que se le dio a la OEA, y que, digamos, es decir, es el compromiso que el gobierno tiene, pues, ¿verdad? ¿Ha sentido en algún momento la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de que el gobierno está utilizando el diálogo y las negociaciones para evitar las sanciones que se le han impuesto? Mira, yo creo que en última instancia, obviamente, eso es lo que se busca, que el país no sea afectado por sanciones, no solamente por parte de ellos, por parte de nosotros, y sería legítimo, digamos, ¿verdad? Pero no se trata de que estamos oxigenando al gobierno para que se salgan con la suya. No, aquí tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo que el país compre y tiene que haber un proceso de implementación que nos lleve a buen puerto, ¿verdad? Es decir, si no, no tendría pues ningún sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo de que es importante que estemos claros que
hay que darle una oportunidad a la negociación, ¿verdad? Hay que también darle una oportunidad a la implementación misma y ver cómo en el proceso vamos recibiendo pues informes de los garantes y demás. Y no va a quedar un acuerdo con el que todo el mundo va a estar satisfecho. O sea, yo sé que de ahí pues la credibilidad personal de uno va a quedar cuestionada, quién sabe, tal vez a lo mejor por siempre. Uno trata de hacer lo mejor que se puede, pues, ¿verdad? Uno trata de hacer lo mejor que se puede, pero a la misma vez no es necesariamente tal vez lo que uno quiere, lo que se va a posiblemente lograr. Ese es un sentimiento que siempre queda, ¿verdad? Y ya lo hemos visto. Ya hemos sido sujetos a todo tipo pues, de sanciones, ataques, desprecio inclusive, ¿verdad? Yo he estado en la calle y ya he sido insultado. Estaba en el Chipote hablando con los medios y alguien se acercó colérico, encendido contra uno, ¿verdad? Es decir, cuando estábamos tratando de sacar a los presos del sábado pasado, pues. Y bueno, luego terminamos siendo amigos, pues, y ahí seguimos esperando, como por no sé cuántas horas que nos tocó esperar a que todo el mundo saliera. Y pudimos hablar, pues, y entendí, pues, sus preocupaciones, así como hablamos con mucha otra gente, pues, ¿verdad? Esto nos ha servido para eso, pues, también para intercambiar con muchísima gente. Y como te digo, en las redes sociales también es bastante lo que se me dice, muchas veces también apoyo, pues, de solidaridad, respaldo, pero bueno, nadie se guarda lo que piensa. Y sé que no, pues, ha sido posible satisfacer las expectativas, que estamos quedando cortos, es decir, pero es lo que se puede, pues, lograr en este momento, en estas circunstancias. Y yo creo que no hay que perder de vista todo lo que queda por delante, pues. Verdaderamente, si nosotros queremos cambiar a Nicaragua, vamos a tener que pensar políticamente cómo cambiarla, ¿verdad? Y cómo cambiar este régimen, yendo a elecciones y saliendo a votar y movilizándose y tratar de elegir lo mejor que el país puede ofrecer. En realidad, yo creo que tenemos toda una nueva generación que nos ha enseñado nuevos valores. Yo soy optimista sobre Nicaragua, soy optimista sobre el momento en el que estamos, porque creo que es bien posible cambiar la historia de forma permanente de aquí en adelante, ¿verdad? O sea, que no volvamos a repetir los ciclos de violencia que hemos tenido en el pasado. Soy bien optimista sobre eso, porque esta revolución, a diferencia de otras, no es una revolución armada como solía suceder, es una revolución cívica y pacífica, ¿verdad? Y aquí no hay ningún caudillo que está agarrando ningún poder, ¿verdad? Aquí vamos a ver a quién se elige, pero es decir, hay una cantidad de organizaciones, de la sociedad civil, de múltiples reivindicaciones que están trabajando juntas, que es una fortaleza, esa heterogeneidad que vemos, por ejemplo, en la Alianza Cívica, y la misma unidad azul y blanco, ¿verdad?, que se ha formado. Creo que son expresiones de una Nicaragua del futuro que promete algo diferente y mejor a este país. Y eso yo creo que lo debemos de valorar en su dimensión y hacer que realmente eso funcione. Pero hay que también pensar en unidad. No podemos estar con agendas encontradas. Tenemos que aprender a comprometerse los unos con otros, a confiar más y a buscar puntos de coincidencia. Son nuevas prácticas. Tendemos a ser bastante autoritarios, bastante emotivos, en el caso de Nicaragua, y claramente no podemos estar en un momento como este sin que se abran las heridas y sin que se nos rompe el alma otra vez recordando todo lo que vivimos, ¿verdad? Pero tenemos que a la misma vez pensar en crear futuro. Y crear futuro significa eso, significa realmente aprender a trabajar en unidad, encontrar las coincidencias y estar conscientes del reto que enfrentamos y del país distinto que debemos pensar en construir, con nuevos valores y nuevos principios. Bueno, ya para ir finalizando, don Mario, sabemos de que tentativamente el diálogo podría estar finalizando este próximo 28 de marzo, pero ¿cuándo estaríamos viendo que cambiáramos totalmente de hoja en el país y que viéramos una nueva Nicaragua como la que todos esperamos? Sí, bueno, Jimmy, es difícil imaginarte que por un acuerdo que construiste en 4 semanas, ¿verdad? De repente Nicaragua cambie, ¿no? Va a ser un proceso, me supongo.
Lo importante es de que de alguna manera estamos entrando a otra etapa, ¿verdad? Porque el diálogo, digamos, llegará a unos acuerdos y luego vendrá la etapa de implementación y la mesa seguirá, la alianza seguirá siendo un interlocutor, ¿verdad? Es decir, y seguiremos trabajando, digamos, para que en el país se vaya internalizando este diálogo, se vayan internalizando los acuerdos de este diálogo y vayamos viendo cómo efectivamente todo se va haciendo, se va implementando, ¿verdad? Y va cambiando las cosas. Es decir, tenemos que imaginarnos una Nicaragua donde Miguel Mora y Lucía Pineda van a volver a estar en 100% Noticias dándonos sus opiniones, ¿verdad? Y vamos a poder ir todos a hablar, a lo mejor un lado y el otro. Esta vez nos damos esa oportunidad, ¿verdad? Que no solamente, es decir, se llegue a un solo lado, pues, ¿verdad? Pero que se comience a escuchar Nicaragua y nos olvidemos de ese doble discurso, que hay dos Nicaragua, una que se inventó un lado y otra que supuestamente es del otro lado, ¿verdad? Es decir, yo me imagino el desconcierto de los sandinistas, ¿verdad? Cuando ahora todo ese cuento que se fabricó, ¿verdad? De lo que pasaba aquí, o de lo que pasó aquí, del golpe de Estado, de los terroristas, es decir, ahora, bueno, van a salir libres. O sea, yo he visto sus comentarios y sus traumas también, ¿verdad? Porque hemos creado unas historias que son, pues yo diría desde mi punto de vista, relativamente también medio exageradas, pues, ¿verdad? Para ponerle un nombre. Entonces hay que hablar, pues, con franqueza. Y la Nicaragua tiene que hablarse, pues, con franqueza, independiente del lado de donde estés, pues, ¿verdad? Porque algunos son sandinistas por razones, pues, de idealismo y están en su derecho, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a aprobar la represión brutal que se dio en el país en ningún momento. Y eso nunca puede volver a ocurrir. Y todo eso debe de ser desmontado aquí y tienen que enfrentarlo, ¿verdad? Eso se tiene que hacer. Es decir, pero hay mucha gente buena que simplemente están de ese lado, ¿verdad? Y creo que tenemos que tener más una actitud distinta, ¿verdad? Con respecto a nosotros. Y sabemos que muchos en los barrios, es decir, se convertían en sancionadores de otros, ¿verdad? Porque lo veían y lo sabían de oposición y mientras tenían el poder, los unos eran víctimas de los otros, ¿verdad? De sus mecanismos de coerción, etcétera. Hay que acabar con todo eso en los barrios, en los municipios y diferentes áreas del territorio nacional, pues, ¿verdad? Todo este antagonismo que hemos vivido es algo que vamos a tener que trascender, e inclusive cuando vayamos a unas elecciones, y si son elecciones tempranas, conducirnos con civismo, pues, conducirnos con civismo. Nada pasa si uno gana y pierde el otro, el país sigue, pues. El gobierno al final es una pequeña parte de esta sociedad, es una pequeña parte de esta sociedad. Y lo que debería de restringir, pues, a hacer es verdaderamente garantizar los derechos, pues, de las personas, es decir, y tratar a todo el mundo por igual, ¿verdad? Y no convertir en el Estado en un instrumento de represión, o mucho menos un instrumento a favor y al servicio de un partido, pues. Eso lo tenemos que cambiar. Y en la medida que lo logramos, en esa medida vamos a ir construyendo una Nicaragua distinta, una Nicaragua que se parezca más a la Costa Rica, pues, del país vecino, donde las cosas se resuelven cívicamente, pues no importa la naturaleza de los conflictos que puedan tener, ¿verdad? Eso es a lo que aspiro, pues, que realmente nos pongamos a trabajar verdaderamente en desmontar, pues, todo esto tan duro y difícil que hemos vivido, ¿verdad? Es decir, realmente que en Nicaragua podamos volver a caminar a como se caminaba antes, pues con seguridad, que la policía andaba desarmada y nadie temía que les iban a hacer algo, ni mucho menos. Es decir, que simplemente estaban, pues, ordenando el tráfico y estableciendo, pues, el orden. Tenemos que ver cómo hacemos para que los líderes, los liderazgos de uno y de otro lado, pues, ¿verdad? Porque ahí van a estar, no van a desaparecer, pues, realmente enrumben el país en ese camino. A ese tipo de pensamientos estamos apelando en esa mesa de negociación, porque somos nosotros los primeros que tenemos que también dar tal vez el ejemplo de cambiar actitudes,
que no van a ser las que nos van a construir el futuro incluyente que necesitamos para que la paz y la estabilidad sea sostenible en Nicaragua. Muchas gracias, don Mario, por atendernos aquí en su vivienda. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Si no se es libre para aprender, Nicaragua no es libre. Si no se es libre para cantar, Nicaragua no es libre. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Si las familias están separadas, Nicaragua no es libre. Si no se puede amar y protestar, Nicaragua no es libre. Si no se puede contar lo que pasa, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Las herramientas del día con descuentos desde hasta un 60%. Cada día tendremos una herramienta en oferta. Válido del 4 al 30 de marzo. Equípate hoy en Super Herramientas.